El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del bullicioso terminal, mientras los pasajeros se apresuraban por las puertas de embarque, arrastrando maletas y aferrando sus pases de abordar. El vuelo 227 hacia África Occidental se preparaba para partir, y la sala VIP de primera clase zumbaba con las conversaciones silenciosas de viajeros bien vestidos que bebían champán y revisaban sus teléfonos. Entre ellos se sentaba un hombre que parecía casi invisible a pesar de ocupar una de las sillas de cuero premium. Vestía una túnica negra sencilla, notable por su simplicidad, combinada con zapatos limpios pero modestos que habían visto muchos viajes. Su pequeña maleta de mano descansaba a su lado, conteniendo solo lo esencial. No llevaba portafolios colgando del hombro. Ningún reloj caro adornaba su muñeca. Ninguna marca de diseñador marcaba su ropa. Sin embargo, había algo innegablemente digno en su presencia. Sus ojos oscuros tenían una profundidad que hablaba de sabiduría ganada a través de la experiencia, y su postura llevaba la confianza silenciosa de un hombre cómodo consigo mismo. Observaba el mundo a su alrededor con la atención cuidadosa de alguien que entendía que la observación a menudo revelaba más que la conversación. Otros pasajeros ocasionalmente miraban en su dirección. Sus ojos permanecían con preguntas no expresadas. Un hombre negro solo en primera clase, vestido tan sencillamente, no encajaba con sus expectativas de quién pertenecía a este espacio exclusivo. Algunos miraban una vez, luego dos, tratando de reconciliar su apariencia con su presencia en su santuario privilegiado. El hombre notaba estas miradas, pero permanecía sereno, acostumbrado a ser estudiado, medido y a menudo incomprendido. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera fuerza a menudo vestía ropa humilde, y que las lecciones más profundas venían de caminar entre personas que no conocían tu nombre o título. Cuando el anuncio de embarque resonó por el terminal, pasajeros de primera clase, por favor diríjanse a la puerta 4, se levantó con gracia silenciosa y se unió a la fila. Sus movimientos eran pausados, deliberados, llevando el peso de alguien que había aprendido que la paciencia era a menudo la respuesta más poderosa a la adversidad. En la puerta, la azafata Clara estaba de pie elegante en su uniforme impecable, su cabello rubio perfectamente arreglado en un moño profesional, su lápiz labial rojo brillante contra su piel pálida. Su placa de identificación brillaba bajo las luces fluorescentes mientras saludaba a cada pasajero de primera clase con encanto practicado. «Bienvenido a bordo, señor», le sonrió radiante al hombre que estaba adelante. Un empresario blanco en un traje caro cuyo portafolios de diseñador y reloj de platino inmediatamente lo marcaban como alguien de importancia a sus ojos. Su sonrisa era genuina, su voz cálida con respeto. Luego llegó el hombre silencioso en la túnica. El comportamiento de Clara cambió como nubes bloqueando el sol. Su sonrisa brillante se desvaneció mientras sus ojos recorrían su piel oscura y ropa sencilla. La transformación era sutil, pero inconfundible. El ligero endurecimiento de su postura, el enfriamiento de su expresión, la forma en que su postura acogedora se convirtió en una barrera. «Disculpe, señor», dijo, su brazo extendiéndose para bloquear su camino. «Debe estar perdido. Esta fila es solo para pasajeros de primera clase». El hombre metió la mano en su bolsillo con deliberación calmada y le entregó su pase de abordar. Clara miró el boleto como si estuviera escrito en un idioma extranjero, su rostro contorsionándose con incredulidad. Asiento 2A. El asiento premium junto a la ventana que tenía el precio más alto. «Debe ser un error», murmuró, más para sí misma que para él. Sus ojos viajaron arriba y abajo de su forma otra vez, tomando cada detalle que no coincidía con sus preconcepciones de riqueza y estatus. La acusación que siguió cortó el aire como una cuchilla. «Señor, este vuelo no es para una persona de su color.
No puede sentarse aquí. Las palabras colgaron en el aire, impactantes en su prejuicio desnudo. Los pasajeros cercanos se voltearon a mirar, algunos alcanzando sus teléfonos para capturar lo que se estaba desarrollando. Una mujer joven jadeó audiblemente, mientras un empresario frunció el ceño profundamente ante la discriminación flagrante que estaba presenciando. Pero el hombre de la túnica permaneció perfectamente quieto, su expresión sin cambios. Sus ojos se encontraron con los de Clara con calma firme, no revelando ni ira ni sorpresa, solo la paciencia profunda de alguien que había enfrentado tales momentos muchas veces antes. «¿Disculpe?», preguntó en voz baja, su voz llevando la autoridad gentil de alguien acostumbrado a ser escuchado sin necesidad de alzar la voz. La confianza de Clara creció con su aparente pasividad. Había encontrado lo que creía que era cumplimiento, confundiendo su dignidad con debilidad. Su voz se alzó, asegurándose de que más pasajeros pudieran escuchar sus palabras de rechazo y superioridad. La escena estaba preparada para una confrontación que se extendería mucho más allá de los confines de esa aeronave, tocando corazones y mentes a través de continentes. En ese momento, ni Clara ni la multitud de testigos que se reunía podían haber imaginado que estaban a punto de presenciar una de las lecciones más poderosas de humildad y gracia jamás capturada en cámara. El hombre silencioso simplemente se quedó allí, su pase de abordar en la mano, esperando con la paciencia infinita de alguien que sabía que la verdad, como el amanecer, siempre llegaba en su propio tiempo. La tensión en la puerta 4 se espesó como nubes de tormenta, reuniéndose antes de una tempestad. La voz de Clara se había alzado lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de cada pasajero en la cercanía, transformando lo que debería haber sido un proceso de embarque rutinario en un espectáculo de discriminación. «No perdamos tiempo, señor», continuó Clara, su tono goteando con descendencia mientras agitaba su mano despectivamente, como si estuviera quitando suciedad de su uniforme. «Le reembolsaremos su dinero. Ahora hágase a un lado gentilmente. Está retrasando la fila». El hombre permaneció inmóvil, un pilar de calma en el creciente caos a su alrededor. Su silencio no era sumisión sino fuerza. El tipo que viene de conocer tu valor sin importar cómo otros elijan verte. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron medidas y claras. «Compré un boleto de primera clase. Ese es mi asiento. 2A». Clara se burló. El sonido agudo y feo en la atmósfera refinada del área de embarque de primera clase. Ni siquiera puede pronunciar el nombre de esta aerolínea correctamente. ¿Y quiere sentarse en primera clase? La multitud se volvió cada vez más inquieta. Los teléfonos emergieron de bolsillos y carteras mientras los pasajeros comenzaron a grabar la escena extraordinaria que se desarrollaba ante ellos. La era digital significaba que este momento de prejuicio crudo no permanecería confinado a esta puerta. Pronto viajaría por el mundo a la velocidad de la luz. Un azafato junior, un joven con gafas y energía nerviosa, se acercó a la conmoción. «¿Está todo bien?», preguntó, su voz tentativa mientras sentía la electricidad en el aire. Clara se inclinó cerca de él, su susurro lo suficientemente fuerte para que varios pasajeros escucharan. «Este tipo está tratando de forzar su entrada a primera clase con un boleto falso». El asistente junior tomó el pase de abordar de la mano paciente del hombre y lo escaneó con su dispositivo portátil. La marca verde apareció inmediatamente, acompañada del suave pitido que confirmaba la validez. «Es válido», dijo en voz baja, su voz llevando una nota de advertencia que Clara eligió ignorar. «No importa», espetó Clara, su rostro retorcido con una ira que revelaba la profundidad de su prejuicio. «Mírenlo. ¿Realmente creen que pertenece al asiento 2A? Para ahora, 5 o 6 pasajeros estaban filmando activamente, sus cámaras capturando cada palabra, cada expresión, cada momento de este drama que se desarrollaba.
El hombre, consciente de la atención pero sin ser molestado por ella, se hizo a un lado con gracia para permitir que una madre con un bebé pasara por la fila de embarque. Su consideración por otros, incluso en medio de su propia humillación, solo resaltaba el contraste marcado entre su carácter y el comportamiento de Clara. Se volteó de nuevo para enfrentarla con la misma dignidad silenciosa que había mantenido durante todo el encuentro. «No estoy aquí por drama», dijo, su voz llevando el peso de la experiencia y sabiduría. «Solo quiero tomar mi asiento». El asistente junior se veía cada vez más preocupado, reconociendo que la situación se estaba saliendo de su control. «Clara, tal vez deberíamos solo...» «¿Quieres perder tu trabajo por esto?», Clara lo interrumpió bruscamente, su autoridad empuñada como un arma contra tanto el pasajero como su colega. El hombre suspiró profundamente, un sonido que parecía llevar el peso de incontables encuentros similares a lo largo de su vida. Se adelantó con determinación silenciosa. «Tomaré mi asiento ahora». Clara se quedó congelada, de repente dándose cuenta de que su autoridad se estaba desmoronando ante una audiencia de testigos y cámaras. La certeza que había alimentado su discriminación comenzó a vacilar mientras se encontraba enfrentando a alguien que no sería intimidado o rechazado. Finalmente se hizo a un lado, pero su retirada vino con un disparo venenoso de despedida. «No diga que no le advertí. Veremos cuánto dura en ese asiento». El hombre pasó junto a ella y entró a la aeronave con dignidad pausada, dejando atrás un área de puertas zumbando con conversaciones impactadas y el clic silencioso de teléfonos compartiendo el video que pronto cambiaría todo. Dentro del avión, la cabina ofrecía un refugio temporal de la tormenta afuera. El aire llevaba el aroma de asientos de cuero y colonia cara, la atmósfera diseñada para transmitir lujo y comodidad. El asiento 2A esperaba junto a la ventana, ofreciendo una vista de la pista y el mundo más allá. Mientras se acomodaba en su asiento y ponía su bolsa modesta en el compartimento superior, el hombre sacó un pequeño cuaderno y pluma. Comenzó a escribir, sus movimientos calmados y deliberados, no mostrando señal del estrés o ira que habría consumido a la mayoría de las personas después de tal encuentro. Detrás de él, Clara entró a la cabina, sus movimientos agudos con ira residual y algo más. Una inquietud creciente que no podía identificar completamente. Lo observó por un momento. Luego se volteó para servir bebidas a otros pasajeros, ignorando deliberadamente al hombre en 2A. 3 filas atrás se sentaba François Delacroix, un CEO francés que había presenciado parte del incidente en la puerta. Ajustó su corbata y estudió al pasajero silencioso con curiosidad creciente. Había algo sobre la compostura del hombre, su dignidad silenciosa ante tal falta de respeto flagrante, que comandaba atención y respeto. Mientras los motores comenzaron su rugido poderoso y el avión se preparó para el despegue, ninguno de los pasajeros, ni François, ni los testigos que filmaban, ciertamente no Clara, entendía la magnitud de lo que acababan de presenciar. El hombre silencioso en el asiento 2A llevaba secretos que pronto sacudirían su mundo y desafiarían todo lo que pensaban que sabían sobre poder, dignidad y respeto. La aeronave se elevó al cielo, llevando consigo una historia que pronto capturaría la atención del mundo entero. Alto sobre las nubes, la aeronave cortó el cielo como una flecha plateada, pero dentro de la cabina de primera clase, una tensión incómoda persistía en el aire reciclado. El hombre silencioso en el asiento 2A se sentaba con su cinturón de seguridad abrochado, mirando hacia la extensión infinita de nubes blancas abajo. No pidió champán ni estiró las piernas como los otros pasajeros. Simplemente existía en ese espacio con una quietud profunda que hablaba de fortaleza interior. La azafata Clara se movía por la cabina con precisión mecánica, su sonrisa plástica reservada para todos, excepto el hombre que había tratado de humillar en la puerta. Cuando llegó al pasajero en 2B, una mujer francesa elegante con aretes de perlas que había presenciado la confrontación anterior,
El comportamiento de Clara era toda calidez profesional. ¿Qué le gustaría tomar, señora?, preguntó Clara con genuina amabilidad. «Té verde, por favor», respondió la mujer educadamente, aunque sus ojos ocasionalmente se desviaban al hombre a su lado, preocupación evidente en su expresión. Luego Clara se volteó al asiento 2A, y toda su actitud cambió. La calidez se desvaneció, reemplazada por indiferencia fría. «¿Qué le gustaría tomar?», preguntó, su voz plana y desprovista de cualquier cortesía. «Solo agua, por favor», respondió el hombre gentilmente, su tono no llevando rastro de resentimiento a pesar de la discriminación obvia. Clara rodó los ojos con exageración teatral. «Tenemos con gas y sin gas. Elija uno». «Agua sin gas está bien», respondió con la misma gracia silenciosa que había caracterizado todas sus respuestas. Cuando Clara regresó con las bebidas, el contraste en su servicio era marcado y deliberado. La mujer francesa recibió su té en una servilleta impecable, servido con una sonrisa y un educado «Aquí tiene, señora». Pero para el hombre en 2A, Clara simplemente dejó caer la botella de agua en su mesa tan descuidadamente que casi se volcó. Él atrapó la botella, la estabilizó y tomó un sorbo, sus acciones medidas y calmadas. Su compostura ante tal crueldad mezquina era notable, sugiriendo una profundidad de carácter forjada a través de experiencias mucho mayores que la discriminación de aerolíneas. Al otro lado del pasillo, François Delacroix se encontraba cada vez más perturbado por lo que estaba presenciando. Como empresario exitoso, había encontrado su cuota de gente arrogante. Pero esto no era arrogancia por parte del pasajero maltratado, era fuerza silenciosa del más alto orden. El hombre no había hablado más de 10 palabras desde abordar. Sin embargo, había algo innegablemente regio sobre su porte. La campaña de Clara de negligencia deliberada continuó mientras el vuelo progresaba. Cuando distribuyó toallas calientes para refrescar a los otros pasajeros, se saltó completamente el asiento 2A. El hombre no se quejó ni llamó atención al desaire, pero otros pasajeros comenzaron a notar el patrón de discriminación. La mujer en 2B susurró a su compañero: «¿Por qué sigue ignorándolo? No está causando problemas». Un hombre en la fila 3 murmuró a su esposa: «Tal vez piensa que no pertenece aquí». El azafato junior, que había verificado el boleto del hombre en la puerta, se acercó a Clara cerca de la cocina. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, su voz tensa con preocupación. Clara suspiró con irritación. «¿Qué ahora?». «Necesitas dejar de tratar a ese hombre como si fuera invisible», dijo el joven en voz baja. «La gente se está dando cuenta. Están filmando». La respuesta de Clara reveló la profundidad de su prejuicio. «Que filmen. Que todo el mundo vea. Ese asiento no pertenece a gente como él. Lo compró. Bien. Pero no pertenece ahí. Él lo sabe. Yo lo sé». El asistente junior se veía alarmado. «Estás cruzando una línea». «No», susurró Clara con dureza. Él cruzó la línea. Gente como él debería conocer su lugar. ¿Quieren actuar como reyes y sentarse en lugares donde no pertenecen? Entonces que enfrenten la presión. Como si fuera convocada por sus palabras crueles, la aeronave encontró turbulencia. El avión se sacudió, causando que los pasajeros agarraran sus reposabrazos mientras la voz del capitán llegó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, estamos pasando por una pequeña tormenta. Por favor, permanezcan sentados y mantengan sus cinturones de seguridad abrochados». Clara usó incluso este procedimiento de seguridad rutinario como otra oportunidad para acoso. Cuando llegó al asiento 2A para revisar cinturones de seguridad, se detuvo con una ligera sonrisa burlona. «Mejor abróchese bien fuerte. No querríamos que saliera volando de su asiento». El hombre la miró con calma. «Gracias por el recordatorio». Su respuesta graciosa a su malicia obvia pareció inquietar a Clara más de lo que la ira habría hecho. Siguió adelante rápidamente, su confianza sacudida por su dignidad inquebrantable. Cuando se sirvió el almuerzo, la discriminación de Clara continuó. Prácticamente tiró la bandeja de comida frente a él, diciendo con dulzura falsa: «Aquí tiene.
Espero que esto cumpla con sus estándares. Él examinó la bandeja y asintió educadamente. Gracias. François Delacroix había visto suficiente. Se inclinó hacia Clara y habló en voz baja pero firme. Disculpe, pero ¿por qué está tratando a ese hombre con tal falta de respeto? El rostro de Clara se enrojeció. Señor, por favor, ocúpese de sus asuntos. François no retrocedió. Este es mi asunto. Pagué por paz, no para ver cómo insulta a un pasajero que pagó. Otros pasajeros asintieron en acuerdo, y alguien en la parte trasera de la cabina aplaudió una vez en aprobación. Clara, dándose cuenta de que estaba perdiendo apoyo, se alejó furiosa a la cocina donde paseó como un animal enjaulado. ¿Cómo se atreven a defenderlo?, se susurró a sí misma. ¿Quién se cree que es? En el asiento 2A, el hombre cerró los ojos y respiró lentamente. Estaba acostumbrado a las tormentas, tanto en el cielo como en los corazones humanos. Esto no se trataba solo del color de piel, se trataba de dignidad siendo probada, de paciencia bajo fuego, de la pregunta fundamental del valor humano. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y tocó un pequeño pedazo de tela doblada, el emblema nacional de su país. No necesitaba mostrarlo. Su presencia en su corazón era suficiente. Mientras el avión comenzó su descenso hacia Ouagadougou, ninguno de los pasajeros podía haber imaginado que estaban a punto de presenciar una de las revelaciones más extraordinarias en la historia de la aviación. El hombre silencioso en el asiento 2A se preparaba para bajar de esa aeronave, no solo como un pasajero que había soportado discriminación, sino como alguien cuya verdadera identidad dejaría al mundo entero sin palabras. Las ruedas de la aeronave tocaron la pista de Ouagadougou con un rebote gentil, y el familiar timbre de la señal del cinturón de seguridad resonó por la cabina. Damas y caballeros, bienvenidos a Ouagadougou. Por favor, permanezcan sentados hasta que la aeronave se detenga completamente, anunció el capitán. Los pasajeros comenzaron la rutina usual post-vuelo de recoger pertenencias y prepararse para desembarcar. Pero la atmósfera en primera clase permanecía cargada con la tensión de la discriminación que se había desarrollado durante el viaje. El hombre silencioso en el asiento 2A se sentaba calmadamente, su pequeña bolsa ya asegurada, su comportamiento tan sereno como había sido durante toda la terrible experiencia. Clara, aún hirviendo de la confrontación con François y otros pasajeros que habían defendido al hombre, no pudo resistir un acto final de crueldad. Mientras los pasajeros comenzaron a desabrocharse los cinturones de seguridad, se acercó al asiento 2A con veneno en los ojos. Desearía que nunca hubiera entrado a este vuelo, dijo, su voz baja pero llena de veneno. El hombre miró hacia arriba lentamente pero permaneció en silencio. Sus ojos oscuros encontrándose con los suyos con fuerza calmada, que parecía emanar de un lugar más profundo que la ofensa personal. Clara se inclinó más cerca, asegurándose de que sus palabras cortaran profundo. Huele como alguien que no se ha bañado en todo un mes. ¿Cree que sentarse en primera clase lo hace limpio? No lo hace. Solo hace que esta cabina apeste. Incluso mientras hablaba estas palabras, la expresión del hombre permaneció sin cambios. Sus ojos no tenían odio, ningún deseo de venganza, solo una tristeza profunda por la oscuridad que podía vivir en los corazones humanos. La mujer francesa en el asiento 2B había escuchado suficiente. «¡Ya basta!», dijo firmemente, su voz llevando la autoridad de alguien que ya no estaría en silencio ante tal crueldad. Clara se volteó bruscamente. «No se meta en esto». No lo haré», respondió la mujer. «Está fuera de control y ha ido demasiado lejos». Clara rió nerviosamente, su confianza comenzando a agrietarse. «¿Creen que pertenece aquí? Mírenlo». François Delacroix se levantó de su asiento, su paciencia finalmente agotada. «Clara», dijo, su voz cortando el ruido de la cabina, «se ha avergonzado a sí misma, ha avergonzado a esta aerolínea y nos ha avergonzado a todos nosotros». Clara se congeló mientras François continuaba. «Él no ha hecho nada malo.
Pagó por su asiento, se comportó con gracia y mostró más dignidad de la que usted podría entender jamás. Puede que no sepa quién es, pero puedo decir que es un hombre de gran valor. Fuera de las ventanas de la aeronave, los pasajeros comenzaron a notar algo inusual en la pista. Un auto negro con ventanas polarizadas estaba estacionado cerca de las escaleras del avión. 5 soldados uniformados estaban en posición de firmes a su lado. Más notablemente, una alfombra roja larga había sido extendida desde la parte inferior de las escaleras del avión. ¿Hay una celebridad en este vuelo?, preguntó alguien. «Tal vez un miembro de la familia real», sugirió otro pasajero. Clara se veía confundida y cada vez más nerviosa. «No recibimos ninguna alerta VIP». Fue entonces que el azafato Junior, que había estado investigando silenciosamente en su teléfono desde el incidente en la puerta, se acercó a Clara con manos temblorosas. «Clara», dijo, sosteniendo su dispositivo, «necesitas ver esto». Clara agarró el teléfono y miró la pantalla. Su rostro se puso pálido mientras veía una fotografía del hombre del asiento 2A, pero no estaba en un avión. Llevaba un uniforme militar, parado ante una multitud de miles. Banderas ondeaban detrás de él, soldados saludaban, y el pie de foto abajo decía: «Presidente Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso». Las manos de Clara comenzaron a temblar incontrolablemente. Miró hacia arriba rápidamente, buscando al hombre que ahora estaba de pie y levantando su bolsa del compartimento superior con la misma dignidad silenciosa que había mantenido durante todo el vuelo. «No, esto no puede ser», susurró, su voz apenas audible. El presidente Traoré caminó hacia la salida sin una palabra, sus movimientos pausados y decididos. El peso de su verdadera identidad llenó la cabina como un trueno, pero lo llevó con la misma humildad que había mostrado cuando era solo otro pasajero siendo maltratado. «¡Espere!», gritó Clara, su voz de repente suave y desesperada. «Señor». Él se detuvo y se volteó, su expresión paciente y amable a pesar de todo lo que ella le había hecho pasar. Sus labios temblaron mientras luchaba por formar palabras. «No sabía. Yo no quise». El presidente Ibrahim Traoré la miró con ojos que no tenían malicia, solo verdad profunda. «¿Habría hecho una diferencia si hubiera sabido?», preguntó gentilmente. Clara abrió la boca, pero no salieron palabras. La pregunta colgó en el aire como un juicio del que no podía escapar. «El respeto no es un regalo para los poderosos», dijo en voz baja. «Es un deber hacia cada ser humano». Luego se volteó y salió del avión hacia la brillante luz del sol africano. Abajo, los soldados saludaron bruscamente mientras uno abrió la puerta del auto. Pero el presidente Traoré no entró inmediatamente. En cambio, se volteó y miró de vuelta a la aeronave, su mirada abarcando todas las ventanas donde los pasajeros observaban en silencio atónito. Dentro de la cabina, algunos pasajeros tenían lágrimas en los ojos. Otros movían la cabeza en vergüenza por lo que habían presenciado. François salió afuera y alcanzó al presidente. «Señor presidente», dijo, su voz humilde y disculpándose. «Por favor, perdónenos. No tenía idea. Se comporta con tal humildad. Es verdaderamente admirable». El presidente Traoré sonrió gentilmente. «A veces debemos caminar bajo para ver qué tan profundos son realmente los corazones de las personas». Se dieron la mano, y François diría después que fue uno de los momentos más significativos de su vida, dándole la mano a un hombre que le había enseñado sobre la verdadera naturaleza de la dignidad y la gracia. De vuelta dentro de la cabina, Clara se sentó en un asiento vacío, su rostro pálido y sus manos temblando. El asistente Junior se paró a su lado. «No solo insultaste a un presidente», dijo suavemente. «Insultaste a todos nosotros que nos parecemos a él». Mientras el auto del presidente se alejaba de la pista, la historia ya comenzaba a extenderse. Los pasajeros que habían filmado el incidente estaban subiendo videos a las redes sociales. Los medios de comunicación estaban recogiendo la historia.
El mundo estaba a punto de aprender sobre la azafata que había discriminado sin saberlo a uno de los líderes más respetados de África. El presidente Ibrahim Traoré había abordado como un pasajero simple, pero sería recordado como un hombre que enseñó al mundo una lección sobre dignidad, humildad y el verdadero significado del poder. Las noticias se extendieron por Internet como fuego salvaje. Antes de que los pasajeros hubieran siquiera pasado por aduanas, videos del incidente se estaban volviendo virales en cada plataforma de redes sociales. Los hashtags #dignidad importa y respeto para todos comenzaron a ser tendencia mundial mientras la gente compartía la historia extraordinaria de la gracia del presidente Ibrahim Traoré bajo discriminación. Clara se sentó en una pequeña oficina cerca del puente de embarque. Su uniforme ahora sintiéndose como un disfraz de una obra que deseaba nunca haber audicionado. El gerente de la aerolínea paseaba frente a ella, su rostro grave con el peso del incidente internacional que se estaba desarrollando. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho?, demandó. Esto ya no se trata solo de servicio al cliente. Se trata de decencia humana básica. No sabía quién era, susurró Clara, su voz apenas audible. Exactamente ese es el punto, respondió el gerente firmemente. No debería importar quién era. Usted dijo, este vuelo no es para una persona de su color. Le dijo que olía como alguien que no se había bañado en un mes. Estas palabras son inexcusables sin importar quién estuviera sentado en ese asiento. Clara miró hacia abajo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo el gerente con finalidad. Estaba abusando de su posición. Y esta no es la primera vez que recibimos quejas sobre su comportamiento. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial en Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré se sentaba en su oficina mientras el sol se derramaba por las ventanas detrás de él. Su asistente entró con una pila de papeles. Señor presidente, hemos recibido cientos de mensajes, apoyo de ciudadanos, cartas de disculpa del personal de la aerolínea, incluso obras de arte de niños. La gente está profundamente conmovida por su respuesta a la situación. El presidente Traoré asintió pensativamente. No planeé que esto sucediera. Solo quería viajar en paz ese día. Lo sé, señor, pero su silencio habló más fuerte de lo que 1000 discursos podrían haber hecho. El presidente se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que servía. No es suficiente perdonar, dijo. También debemos educar. Lo que pasó en ese avión no es solo el error de una mujer. Es un espejo que nos muestra lo que aún existe en muchos corazones alrededor del mundo. Esa noche, el presidente Traoré dio una conferencia de prensa que sería recordada como uno de los discursos más poderosos sobre dignidad y respeto jamás pronunciados. Parado ante cámaras de todo el mundo, vistiendo su chaqueta militar simple con la bandera nacional prendida a su pecho, habló con autoridad silenciosa. Esta mañana abordé un avión como un pasajero regular, comenzó. No usé mi título. No llevé un séquito. No necesitaba que la gente conociera mi nombre. Pero lo que recibí fue más que mal servicio. Fue odio, falta de respeto y vergüenza. No para mí, sino para aquellos que piensan que el poder solo viste trajes caros. Para aquellos que creen que el color de piel determina el valor. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Quiero que el mundo entienda. Ningún humano está por encima de otro. No necesita ser presidente para ser tratado con respeto. Solo necesita ser una persona. La audiencia estalló en aplausos, pero el presidente Traoré alzó su mano para pedir silencio antes de pronunciar las palabras que impactarían al mundo. La perdono. Jadeos llenaron la sala mientras continuaba. Sí, la perdono. No porque sea débil, sino porque la lección ya ha sido entregada. Ella ha visto las consecuencias de sus acciones.
Ahora debe elegir crecer o permanecer pequeña. Terminó con palabras que serían citadas por generaciones. Que nunca olvidemos, el verdadero poder no está en el título que llevas, sino en la forma en que tratas a otros. En su pequeño apartamento en Francia, Clara vio el discurso entre lágrimas. Las palabras del presidente, "la perdono", rompieron algo dentro de su corazón y comenzaron a reconstruirlo. Se sentó y escribió una carta a mano. Sin cámaras, sin equipo de relaciones públicas, solo sus palabras. Estimado presidente Ibrahim Traoré, lo siento, no porque sea presidente, sino porque es un ser humano, y fallé en tratarlo como tal. Estaba cegada por el orgullo y envenenada por la ignorancia. Me mostró el tipo de fuerza que nunca había visto antes. Tenía todo el derecho de humillarme. Sin embargo, me perdonó. Nunca olvidaré esta lección, y rezo para que algún día pueda probar que he cambiado. Clara no sabía si él alguna vez leería su carta, pero la envió de todos modos. En el Palacio Presidencial, el presidente Traoré sí la leyó. La dobló cuidadosamente y la puso en el cajón de su escritorio, junto a cientos de otras cartas de personas alrededor del mundo que habían sido tocadas por la historia. «Prepara una campaña nacional», le dijo a su asistente. «La llamaremos el Proyecto Dignidad. Enseñemos respeto en las escuelas, entrenemos equipos de servicio al cliente y promovamos la bondad en cada nivel de la sociedad. Que esta historia sea más que noticias, que sea cambio». Meses después, Clara estaba haciendo trabajo voluntario en un centro de refugiados, sirviendo comidas y escuchando historias de personas que habían enfrentado discriminación mucho peor que lo que había presenciado en el avión. Una mañana, conoció a una niña africana pequeña llamada Aminata que estaba siendo acosada en la escuela. «La gente me dice sucia», susurró la niña. Clara se arrodilló a su lado, recordando las palabras del presidente sobre dignidad. «Entonces están equivocados», dijo suavemente. «No eres sucia, eres hermosa, como tu nombre». Pasaron los años, y la historia del vuelo 227 se convirtió en más que contenido viral. Se convirtió en una herramienta de enseñanza usada en escuelas, universidades y programas de entrenamiento mundialmente. La cita que surgió del discurso del presidente Traoré fue pintada en paredes, impresa en carteles y compartida en redes sociales. Si tu poder hace que otros se sientan pequeños, no es poder, es debilidad. Clara eventualmente regresó a trabajar en servicio al cliente, pero estaba transformada. Trataba a cada pasajero como si pudiera ser la persona más importante del mundo, porque había aprendido que lo eran, al menos para alguien, en algún lugar. El presidente Ibrahim Traoré continuó liderando su país con la misma dignidad silenciosa que había mostrado en ese avión. Rara vez habló sobre el incidente, pero cuando lo hizo, enfatizó que la verdadera victoria no estaba en su perdón, sino en los millones de personas que habían aprendido a ver a otros con nuevos ojos. La lección perduró, llevada adelante por todos los que escucharon la historia, que la dignidad no se gana con títulos o riqueza, sino por cómo tratamos a la persona sentada a nuestro lado, ya sea en primera clase, clase económica o en la calle. Al final, un simple viaje en avión se había convertido en un vuelo que cambió el mundo. Un corazón, una mente, un acto de respeto a la vez.